siempre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. En esta tarde, hermanos, realmente nuestro Dios pues, siempre tiene palabra nueva para nosotros. Dice que sus bendiciones son nuevas cada mañana, cada día. Amén. Y espero que usted pues esté con un corazón receptivo, con una mente dispuesta a recibir algo de parte de Dios. Realmente les quiero decir, si yo les platico de mí, no vale la pena. Pero si yo les platico del Todopoderoso, realmente vale la pena, porque concierne para usted y para mí lo que Dios tiene en su palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos trajeron Biblia este día? Gracias, hermano. ¿Me le cambió la pila? ¿Me le cambió las pilas? Okay. Gloria a Dios. Vamos a cambiar de micrófono. Gloria a Dios, aleluya. Abran sus Biblias. Yo creo que hemos pasado muchas veces por esa escritura. Realmente es una escritura que incluso puedo atreverme a decir que muchos no la sabemos de memoria. A decir no la sabemos es porque este evento que pasó quedó muy marcado, y de antemano les digo que pues ha sido una de las escrituras que tal vez he escuchado muchas veces que se habla de ella, en el capítulo 3 del libro de Juan, y estamos hablando de Nicodemo. Vamos a hablar un poco de Nicodemo. Vamos a tratar de pedirle a Dios que nos permita mirar quién era Nicodemo, y también que nos permita mirar quiénes somos nosotros, porque realmente muchas veces miramos quién es nuestro semejante, quién es nuestro hermano, cómo es nuestro hermano, pero aquí hay un problema. Muchas veces nosotros no miramos cómo somos nosotros, y este es un problema que tenemos los seres humanos. Siempre miramos para enfrente, pero no miramos para adentro de nosotros, y esta es una de las partes que pues incluso vamos a tocar en punto por qué es que no podemos o no queremos mirar hacia nosotros mismos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si ya lo tienen, también los que nos acompañan a través de estos medios, Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a aquellos que pues de alguna manera Dios permite que llegue su palabra a sus hogares, y es a través de estos medios que Él ha permitido, de alguna manera ha compuesto para que el propósito de Dios pues se cumpla, porque llega a lugares donde nosotros no podemos ir personalmente, pero a través de estos medios llegamos a otros hogares donde pues es necesaria, y es una palabra que definitivo a todos nos corresponde escuchar y paladear. Amén. Les quiero decir este tema antes de leer la escritura. Yo le titulé así: ¿qué sabor es el que detecta nuestro paladar? ¿Qué sabor es el que detecta? Yo no sé si usted ha saboreado algunos sabores en su paladar y los puede detectar, pero también vamos a hablar de algo que concierne la palabra de Dios. ¿Qué sabor es el que detecta nuestro paladar espiritual? Amén. Gloria a Cristo. Vamos a leer 10 versículos. Conviene que lo leamos del 1 al 10. Dice así la escritura. Ciertamente es un poquito largo, pero conviene que lo leamos. Amén. Porque aquí se deriva todo el asunto que concernió el encuentro de Nicodemo con Jesús. Amén. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Todos están ahí? Dice: un principal entre los judíos. Observemos, después yo les voy a recalcar algunos puntos ahí. Amén. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Qué pregunta para atrás, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Aquí tenemos muchas personas elocuentes entre nosotros, muchas personas que entienden lo que leen, muchas personas que han entendido el llamado de Dios. Amén. Pero vamos a hacer una oración y empezamos esta tarde. Señor Jesús, gracias, Padre amado. Primeramente, poderoso Dios, por tu misericordia derramada a mi favor, Señor Jesús, porque me has levantado, Señor, de estar muerto en mis delitos y pecados, Señor Jesús. Porque has tenido misericordia, Señor Jesús, de mí, Señor. Gracias, Padre amado, porque, Señor, tú tenías un propósito, como lo dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo. Ya habías predestinado un propósito para mí, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios, porque tienes un propósito para cada uno de los que están en este lugar y todo aquel que escucha tu palabra, Señor, que se dé cuenta que hay un propósito por el cual nació, Señor Jesús. Permítenos, poderoso Dios, este día, Padre amado, escudriñar esta palabra y que tú nos des el entendimiento que es, Padre amado, el mensaje que corresponde para nosotros particularmente, Señor Jesús. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, Padre amado, y permite, Señor, que esta palabra, poderoso Dios, pueda, Señor, entrar a cada corazón, a cada mente, Señor, y que tú seas, Señor, el que operes en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu presencia en todo tiempo. Guíanos con tu santa presencia, Señor, y unge nuestro entendimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. ¿Cuántos pueden decir, Señor, bendíceme con tu presencia para entender tu palabra? Sí, ojalá y usted lo pueda decir de corazón, bendíceme con tu presencia para entender tu palabra. Amén. Tome su lugar dándole honra y gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Una vez más, ¿qué sabor es el que detecta vuestro paladar? Se pudiera decir, como parte de este mensaje, ¿qué hay en nosotros? Esto es duro de decirlo, pero es una realidad que se tiene que hacer en nosotros. Amén. ¿Habrá un paladar de oveja en nosotros o habrá un paladar de lobo en nosotros? Les quiero decir esto porque muchas veces nosotros conocemos las cosas de Dios y pues incluso tenemos capacidad de enseñar las cosas de Dios. En esa porción bíblica nos damos cuenta que realmente aún el estar en un ministerio, aún el estar incluso enseñando, en este caso yo mismo, pudiera ser que tenga un corazón que no se haya convertido al Señor, que muchos años esté sirviéndole a Dios, pero yo siga siendo el mismo pecador de antes, la misma persona de antes. Y les digo esto porque lo que dice la Escritura es algo serio. Ciertamente Jesús no estaba hablando con cualquier persona, hermano. Estaba hablando con dice la palabra de Dios que era un maestro de la ley. Amén. Era parte del ministerio sacerdotal de la ley. Conocía bien las cosas. Muchas veces nosotros nos hemos dirigido a las almas que no conocen la palabra de Dios, y esta palabra es para las almas y también para los convertidos, pero realmente aquí concierne más a los que ya tenemos el entendimiento de conocer quién es Dios y a quién le servimos. El problema va a ser nosotros detectar por qué le servimos y si en realidad le servimos. Amén. Entonces este es un punto. Amén. Y empezando primeramente, si nos preguntamos quién era Nicodemo, como usted lo puede mirar, la respuesta está en la palabra de Dios. Para los que no saben, pues ciertamente es necesario nosotros repetirlo y compartir
pero era un principal de la iglesia del tiempo de la ley. En otras palabras, era parte del Sanedrín, parte del sacerdocio. Con eso le quiero decir que aquí podemos estar nosotros incluso en un ministerio, pero puede ser que no estemos convertidos nosotros. Está seria la cosa. Amén. La palabra de Dios nos dice que Nicodemo era ese maestro que podía él compartir y enseñar. En otras palabras, era una persona elocuente que había pasado por un testimonio. Para que pudiera llegar ahí tenía que él dar un testimonio de entendimiento, un testimonio donde él pudiera representar el papel que él iba a llevar a cabo como maestro con una sabiduría que de antemano tenía que aprender de la palabra de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos lleva a tener una reflexión en nosotros mismos, si hemos aprendido y sabemos a quién le servimos. Amén. Entonces no se pongan tristes, va a ser algo de beneficio para nosotros, va a ser algo que usted va a tener que poner una balanza y mirar a quién le quiere servir. Pero también va a ser el tiempo de que usted decida definitivo a quién le conviene servirle. En tiempo pasado le dijo a Josué, y ciertamente que tenía que hacer una decisión, y esa decisión él la tomó para él y su familia. Le dijo que librara al pueblo de Dios, y él determinó que él y su casa le servirían a Dios. En otra ocasión podemos mirar que Dios puso la vida y la muerte y les dijo: escojan la vida. Dios también a nosotros nos invita y nos incita a que escojamos la vida, y la vida es Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria al Señor Jesús. Si nosotros pensáramos un poquito en la posición de Nicodemo, siendo un principal de la ley y un maestro, pudiéramos darnos cuenta que cuando él te presenta a Jesús, lo primero que le hace de saber es: sabemos. Esto nos implica a poder mirar que Nicodemo sí sabía quién era Jesús. Ahora, si yo preguntara aquí, entre todos los que estamos aquí, ¿quién no sabe quién es Jesús? Esa persona que pudiera levantar su mano y decir: yo no sé quién es Jesús, tuviera una dispensación definitivo delante de su Creador, donde dijera: bueno, es que no sabe. Pero les quiero decir que cuando Nicodemo se presentó ante Jesús, se presentó ante el que conocía todas las cosas. No le podía decir Nicodemo que no conocía, sino él mismo lo declara y dice: sabemos que has venido de parte de Dios, porque si no fuera Dios contigo, no harías lo que has hecho. Y nosotros también podemos decir, trasladando a este tiempo, ciertamente Nicodemo podría ser el anciano de la iglesia, el sabio de la iglesia. Ciertamente nosotros, muchos tal vez no alcancemos esa categoría de ancianos, pero sí podemos alcanzar la categoría de hombres que saben quién es su Creador, hombres que saben que requiere de un Salvador su vida, hombres que saben que requiere de fidelidad al Salvador de su vida, hombres que requiere que sepan que Dios es el caminar en su caminar. Entonces estamos hablando de un Dios que es indispensable para nosotros. Pero ¿qué tanto amamos a ese Dios? ¿Qué tanto conocemos de ese Dios? ¿Qué tanto podemos nosotros hacer para representar a ese Dios que nosotros conocemos? La Escritura ya nos mencionó a través de la palabra de Dios y nos enseñó que nos llamó de las tinieblas, nos forjó y nos quiere hacer. En realidad ya hizo a muchos, pero nos quiere hacer a todos real sacerdocio. Nos quiere hacer nación santa. Nos invita a que meditemos que somos pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier pueblo, somos un pueblo que Dios pagó un alto precio por nosotros. Pagó un precio que realmente, si nosotros miramos el valor de nosotros, somos carísimos.
pueblo adquirido por Dios. Pero el propósito de Dios dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí les voy a decir, estamos hablando de un punto donde ustedes pueden mirar que Nicodemo, siendo un principal de entre el sacerdocio, siendo un maestro, él necesitaba nacer de nuevo. ¿Sabe? La palabra directa era, necesitaba convertirse. Estaba convencido que había un Dios y que le servía un Dios, pero no estaba convertido al Dios que conocía y al Dios que le servía. No estaba convencido, pero era tiempo que supiera que tenía que nacer de nuevo. Tenía que cambiar su manera de pensar, tenía que cambiar su manera de él dirigirse en su vida. Yo creo que a alguno de nosotros nos está hablando Dios este día. Y personalmente les quiero decir que a mí personalmente me habla diariamente Dios. No les quiero decir esto porque se ha oído, Dios me habló y me dijo. No, a través de siervos que Dios usa, Dios me ha hablado. A través de su palabra, Dios me habla. Muchas veces he tenido de alguna manera pensamientos y pudiera decir, Dios me habló en un pensamiento, pero realmente Dios nos habla a través de su palabra. Es vivo y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra de Dios, y más cortante que, dice, una espada de dos filos. Pero el propósito es de que usted y yo lo miremos como lo que es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos lo pueden mirar de esa manera? Ojalá y usted lo pueda mirar. Amén. Así es que, volviendo una vez más, pudiera ser que nosotros fuéramos líderes aquí, tuviéramos un ministerio, nosotros tuviéramos la bendición de poder administrar en algún ministerio, pero pudiera ser que nosotros estamos inconvertidos. Solamente estamos convencidos que hay un Dios que requiere de nuestro servicio, pero no nos hemos convertido. Amén. Entonces estamos hablando de cosas delicadas. Cuando Jesús miró a Nicodemo, no anduvo tratando de expresarle ni explicarle nada con lujo de detalle. Inmediatamente que le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios, la respuesta fue, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. ¿Saben la palabra que le estaba diciendo a Nicodemo? Le estaba diciendo, hey, estás convencido, pero no te has convertido todavía. Estás convencido, pero te falta convertirte. Te falta entregarte por completo. Te falta determinarte a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo trató de darle la vuelta y decirle, Señor, pero ¿cómo? Siendo viejo yo tengo que nacer. No, para, Nicodemo. Ya entendiste. De cierto te digo que si no nacieres de agua y espíritu no entrarás. Se lo volvió a repetir. Trató de explicarle al Señor, el viento sopla, y expresarle, tú sientes el viento, has sentido y has vivido la presencia de Dios, pero nunca te has preocupado por entregarte completamente a Dios. Eso le estaba diciendo a Nicodemo. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Señor es bueno, amén. Les quiero decir que han pasado muchas cosas. Al decir que Nicodemo, al ministrar en la iglesia, de seguro él tuvo experiencias íntimas con Dios, pero aún así no estaba convertido. No estaba convertido. Estaba convencido. Les quiero decir que aparentemente era un maestro que pudiera verse de una manera perfecta, porque cumplía toda la ley. ¿Sabe qué? Vivía conforme a la palabra. Él administraba en el templo. A lo que estamos viendo que él era un maestro, él enseñaba la palabra de Dios. Pero aún así, ¿cómo puede ser esto? Enseñando a alguien que tiene un ministerio y todavía pueda estar muerto en sus delitos y pecados. Es posible.
Es posible. Por eso es que ahora el autoanálisis es para nosotros. Usted se tiene que analizar qué tipo de paladar. Ciertamente podemos hablar de un lobo y una oveja. El paladar de la oveja es deleitarse el pasto. ¿Sabe qué? Si lo ponemos a una oveja, la ponemos en un pastizal, su deleite va a ser definitivo, deleitarse la comida que a ella le encanta, porque de eso vive. Las ovejas, pueblo de Dios, vivimos de la palabra de Dios. Cuando tenemos un paladar de oveja, deleitamos la palabra de Dios, la disfrutamos, la saboreamos. Nosotros podemos sentir y paladear esa palabra, decir: Señor, gracias porque me estás hablando a mí. Eso necesitaba mi ser para yo seguir adquiriendo fuerzas y continuar adelante. Pero si habláramos de un lobo, la comida de la oveja no le es nada sabrosa. Les quiero decir que incluso si le da un mordisco al zacate, ¿sabe lo que va a pasar? Le va a ocasionar asco. Puede ser, usted puede mirar que un perro se purga con zacate, pero no vive con zacate. Nosotros muchas veces nos purgamos algunas de las situaciones de nosotros con la palabra de Dios, pero no preferimos vivir de la palabra de Dios. Es un problema que tenemos nosotros los seres humanos. Yo diría en sí, nosotros nacimos siendo pecadores, o nacimos en un mundo lleno de pecado. Para que mejor me entienda, no lo digo yo, dice la palabra de Dios: no hay justo ni a uno, no. Todos han pecado. No hay justo ni a uno, no. O sea, todos nacimos en un estado donde definitivo reina el pecado. Muchos de nosotros tenemos nuestro paladar saboreando en cosas del mundo. Las miramos y las saboreamos. Miren lo que estoy hablando, porque muchas veces nosotros tenemos nuestra mente y nuestro corazón en cosas materiales. Ese es el sabor que le sacamos. Cambiamos una fiesta donde el pueblo de Dios se goza alabando a Dios, donde hay palabra de Dios que es el alimento de nuestra alma, la cambiamos muchas veces por un momento de placer. La cambiamos muchas veces, lo mismo, por una ganancia, por un viaje, por una conversación. ¿Qué tipo de paladar tenemos? ¿Cuál es nuestro deleite? Les quería decir esto antes de decir esto, pero ya está allí. Dios, cuando se presentó ante Nicodemo, Dios le miró todo hasta lo profundo de su corazón. Dice que Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón, conoce los designios de nuestro corazón. No lo podemos engañar. Cada que nos presentamos aquí, sabe que Dios nos mira tal como yo soy, así me mira Dios. Lo que hay en mi corazón es lo que mira Dios. No lo podemos engañar, no podemos ocultarle nada. La palabra de Dios nos enseña que realmente para Él la oscuridad es lo mismo que la luz. Todo lo conoce de nosotros. Y de antemano les digo que muchos de nosotros nos hemos presentado ante Dios, pero con un pensamiento reprobado, con un sabor que la palabra de Dios nos dejó de. Les quiero decir, aquí es el punto donde entra el peligro. Muchas veces de crítica, muchas veces de murmuración, que es lo mismo casi. Muchas veces de que lo dijo por mí, me conoce. Yo no lo conozco como lo conoce su Creador. Yo no sé lo que a usted le hace falta, pero Dios sí sabe lo que a usted le hace falta. Dios lo conoce. Lo que a mí me hace falta, Dios lo conoce. Muchas veces Dios me ha hablado a través de estos siervos y le digo: gracias, Señor, porque estás hablándome a mí. Gracias, Señor. Les quiero decir que sí pasé ese tiempo donde mi paladar estaba diferente al paladar que ahora tengo. ¿Sabe por qué? Porque yo incluso llegué a pensar y dije: todo lo dijo por mí, ya no vuelvo. Y yo le echaba la culpa a mi hermano. Decía: este chismoso todo le contó el pastor.
Y luego le decía a mi canal, oye, pues no, que los hermanos no son chismosos. ¿De qué me hablas, canal? No, eso es de que tú le platiques mi vida al pastor, eso no está bien. Yo no le platiqué nada, canal, eso es también para mí, dijo. No es porque yo hacía cosas fuera de así malas, se puede decir, en mi criterio, pero eran malas. Simple hecho de que yo no quería nada con Dios era algo malo. Porque me atrevo a decirles que nadie me miró tomando aquí en este acto, y tampoco en México. Tenía mis amistades, pero nadie me miró con una cerveza en mi mano. Fumar tampoco, nadie me miró fumar. Pero tenía otras cosas que eran pecado y son pecado. Entonces, pero cuando llego a la presencia de Dios, no, nada le puedo ocultar. Todo conoce de mí. ¿Qué sabor es el que detecta nuestro paladar? ¿Qué sabor? Amén. ¿Qué hay en nosotros? Yo diría. ¿Qué hay en mí? Usted no puede preguntar qué hay en usted, o no va a preguntarme qué hay en mí. Usted pregúntese qué hay en usted. Yo no le puedo decir qué hay en usted. Yo me pregunto qué hay en mí. Porque de usted yo conozco muy poco. Yo lo miro por fuera bien vestido, y sabe que aquí se sienta y parece igual que todos los hermanos. Pero sabe que al que no se le pasa nada es al que nos conoce por dentro y por fuera. Él sabe quién es el que está sentado en esas bancas. También sabe quién es el que está sentado allí en esa banca también. No se crea que a mí no me conoce bien. Amén. Entonces les quiero decir que cuando Nicodemo definitivo miró que Dios conocía de él estas cosas, él trató de evadirlo. Pero definitivo no tenía la oportunidad, porque Dios conocía todas las cosas de él. Ahora les quiero decir que la convicción y la conversión, aunque parece como que se oyen iguales, son diferentes. Son diferentes. Amén. No sé usted cómo pudiera decir o cómo pudiera describir la palabra convicción. Y esa es la parte difícil de nosotros de realizar en nuestra convicción, la realidad de lo que es la convicción. Amén. Y le quiero decir para que usted y yo, de alguna manera, incluso todo lo que se habla aquí, usted tiene la oportunidad de indagar si es una realidad lo que se habla. Primeramente tenemos el respaldo que es la palabra de Dios. No vamos a hablar algo que nosotros inventemos. Sería bueno que nosotros ciertamente hablamos algunas cosas que tienen un fundamento porque las hablamos. Y hablando de la convicción, tiene que ver con el cambio de ideas. Porque sabe que la convicción lleva al cambio de ideas, y el proceso empieza cuando leemos la palabra de Dios, o alguien en particular nos dice que nosotros lo que creemos no es lo correcto. Entonces, si nosotros somos honestos y si nosotros aceptamos la verdad y amamos la verdad, vamos a empezar a mirar que lo que nos dice la persona nos lo dijo por algo. Aunque muchas personas no nos hablan verdad, pero una mentira que sea se puede definitivo cuestionar y divulgar si es verdad o es mentira. Pero si hablamos de un cambio de ideas, estamos hablando de que la convicción es tocada, y de alguna manera nosotros tenemos que mirar que lo que está tratando Dios con nosotros es de poner en orden las cosas, ideas que nosotros tenemos. Les voy a decir que Nicodemo y todo el Sanedrín tenían una forma de dirigirse, y era la ley. Para ellos la ley, y para nosotros también tiene que ser lo mismo, es santa, sagrada. Ciertamente era una dispensación, y es una dispensación para nosotros, gracias a Dios, porque tenemos ahora la dispensación de la gracia. Gracias a Dios. Pero si se trataba de la ley, se trataba de entrar a las ideas de la ley. Amén. Y en sí el cambio de ideas es que nosotros somos conmovidos a recibir, no es como nosotros pensamos, aunque nosotros tenemos ideas claras de lo que creemos y cómo creemos. Y esto empieza cuando miramos nosotros y pensamos que esto era de esta manera, y si nosotros somos en eso y la palabra de Dios dice que es de esta manera, esto es donde empieza el cambio de ideas.
y la convicción de nosotros empieza a ser conquistada por la verdad, o nosotros elegimos permanecer en la mentira. A Nicodemo Dios se dirigió directamente y le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Le conmovió sus ideas, le conmovió su fundamento, su manera de él llevar su manera de servirle a Dios. Y se trataba de que él cambiara, no por lo que él tenía en fundamento como él quería, se trataba de que él cambiara por lo que Dios le estaba diciendo. Al decirle a él: sabemos que has venido de parte de Dios, porque si no fuera Dios contigo no harías lo que has hecho. Estaba reconociendo que el Todopoderoso, que él sabía que es el Todopoderoso, que cambia incluso lo imposible a posible, estaba enfrente de él. No se le fue difícil encontrarlo. Sabía dónde encontrarlo porque sabía cómo dirigirse. Era alguien que sabía cómo llegar al Todopoderoso. Ahora aquí estamos hablando de personas que saben cómo llegar al Todopoderoso. Pero la convicción de nosotros muchas veces no está en la idea de cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos es lo correcto, pero la palabra de Dios nos empieza a enseñar que es lo incorrecto lo que hacemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tener que tomar una decisión. Si usted sigue leyendo la escritura, se va a dar cuenta que Nicodemo cambió de ideas, cambió de parecer y terminó bautizándose en el nombre de Jesús. Terminó sirviéndole al Dios Todopoderoso. De igual manera pudiéramos hablar de Saulo de Tarso. También era celoso de la palabra. Usted puede ser celoso de lo que usted cree, pero le quiero decir que cuando nos presentamos ante Dios estamos desnudos, y muchas de nuestras ideas y nuestra manera de dirigirnos no es la correcta. Yo no sé si a usted le puede llegar en su mente y en su corazón: te es necesario nacer de nuevo. Ahora, si usted ya nació de agua, se puede decir ahora tiene que nacer de espíritu. Que el Espíritu de Dios lo tome y lo moldee a como Él tiene en propósito, para que sea guiado a toda verdad y a toda, aleluya, amén, a toda justicia. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Les sigo con esto. Convicción es definitivo. Tiene que ver con un cambio de ideas. La convicción, porque nosotros pensamos de una manera y Dios dice que es de otra. Entonces, para que esta convicción pueda irse logrando al orden de Dios, tenemos que aceptar. Hay personas que son honestas, son sinceras. Sabes que yo reconozco que estoy mal, pero no, el problema no es reconocer. El problema es decir: Señor, reconozco que estoy mal, necesito un cambio en mi vida, y tú eres el que lo puedes hacer en mi vida. Haz este cambio, yo lo anhelo. Yo no quiero vivir con este sabor en mi paladar del lobo. Alcanzo a detectar fácil lo que es el mundo y se lo saborea, pero lo de Dios no lo saborea ni lo puede saborear. ¿Por qué? Porque tiene un paladar que no es de una oveja de Dios. Pero Dios puede cambiar eso. Ciertamente le puede decir: estamos hablando del Dios que cambia las vidas de los seres humanos. En un animal es imposible que usted vaya a mirar ciertamente que, por decirlo así, que una vaca se convierta en búfalo, no lo va a poder mirar. O que un león se convierta en una oveja, no lo va a poder mirar físicamente. Que un lobo se convierta en oveja, no lo va a poder mirar en el término físico, aunque para Dios no es imposible, es posible. Pero le quiero decir que en la manera que estamos hablando las cosas, estamos hablando de que nosotros vivimos y pensábamos en un tiempo como pecadores, y esta manera de pensar es conmovida a través de la convicción por la verdad de Dios, y podemos cambiar de esa manera de pensar a la verdad de la manera de pensar que Dios tiene establecida. Pero se requiere que nosotros seamos honestos, que nosotros reconozcamos que realmente Dios está tratando con nosotros y quiere hacer los cambios en nosotros. Pero ¿cuántos lo pueden entender? Gloria a Cristo Jesús. A Él se la honra y la gloria por siempre.
En mi manera de pensar les quiero decir que yo creía de muchas maneras que son definitivamente, completamente diferentes a la manera que dice la palabra de Dios. Y ese es uno de los puntos. Yo les voy a decir en términos tradicionales. Otros teníamos celebraciones. Estas celebraciones, yo tenía entendido que el 24 de diciembre era el día que nacía Jesús. Yo creía así. ¿Saben qué pasó? Cuando yo miré el libro de Lucas capítulo 1 verso 26, me di cuenta que el 24 de diciembre, como se decía en mi manera de creer, no era el día del nacimiento de Jesús. Inmediatamente cambió mi manera de pensar. La convicción que yo tenía fue conmovida y la idea se puso en el orden correcto. Saqué cuentas, me interesó y dije: oh Señor, quiere decir que el tiempo que tú naciste fue de mayo a junio, sacando en el calendario un hebreo. Me interesé aprender eso. Cambió mi manera de pensar, porque la convicción estaba definitivo. ¿A qué ser el tiempo? Cuando cambió, ¿sabe qué? Dejé de celebrar ese asunto. Les puse este ejemplo simple. Cuando nosotros entendemos y nuestra convicción está de alguna manera con ese paladar saboreando cosas que no convienen en el orden de Dios, y llega la verdad, sabe que es tiempo de hacer cambios en nosotros si somos honestos y leales con el Dios que nos dio la vida. Si queremos ser leales con Dios, requiere de un cambio en nosotros. Se requiere que usted se determine y decida: Señor, yo pensaba que era así, pero ahora reconozco que tú dices que es así. Miren, hasta en los trabajos pasa esto. Cuando yo empecé a trabajar, les digo de mí esta parte porque yo me conozco. A mí no me gustaba que me mandaran. Y cuando llegué al primer trabajo aquí en Estados Unidos, fui y me tocó desahijar jitomate con un asadoncito así de chiquito, y era un asadonzote. Yo estaba impuesto a trabajar 4 o 5 horas bien trabajadas y descansar el resto del día. Cuando llegué aquí, dije: ahorita pum, salí al surco y ¿sabe qué? Me los dejé a todos atrás. Y allá estaba esperándolo. Dijo: empieza el otro. Dije: wow. Y luego dije: pues, oye, ¿cuántos surcos tengo que hacer en el día para irme a la casa? Dijo: no, son 8 horas de trabajo. Dije: oye, 8 horas, no voy a aguantar 8 horas en este ritmo. Dijo: no, vas muy recio, tienes que tú administrar tu tiempo. Esa idea fue conmovida de una manera que dije: no, yo no voy a trabajar aquí. Yo no quiero estar 8 horas aquí esclavizado. Pero no tenía otra opción. Quería trabajar, tenía que trabajar las 8 horas así. Y si no, sabe que yo tenía la oportunidad. Bye. Yo tenía necesidad. Tuve que trabajar. Hoy en día le voy a decir que todos reconocemos que tenemos necesidad de Cristo. Pero ¿cuántos reconocemos que tenemos necesidad de cambiar por amor a Cristo? ¿Cuántos tenemos necesidad? Todos. Pero ¿cuántos comprendemos que tenemos la necesidad de hacer un cambio? Sin Cristo no lo vamos a hacer. Nicodemo en esta área reconoció. Él reconoció ciertamente lo que él trató de evadir le fue a un término de una comprensión mucho mayor. Lo que usted ha tratado muchas veces de evadir, que es la verdad de Dios, le ha traído a que usted comprenda otras cosas que aún ni comprendía, por gracia de Dios. Y esto es para su bien, porque dice la Escritura: todo obra para bien, para aquel que es llamado. Todo obra para bien. Así es que el hecho de que usted esté aquí no es una coincidencia, es algo que usted y yo necesitábamos. La convicción va a tener que ser movida. Las ideas van a tener que ser tocadas. Yo pensaba así. Algunos piensan que la oración aquí no es importante, pero le quiero decir que la oración es el motor de su alma. Es lo que a usted le permite estar en novedad de vida con su Creador. Y si usted no lo mira así, un día lo va a notar. Espero que no sea tarde, pero eso usted lo va a notar. Eso a nosotros nos permite estar en una relación continua con Dios. Amén. Así es que yo creía de esta manera.
y mi manera de creer no era la correcta. Y le voy a decir, la manera de creer era diferente a la que yo tenía, la que corresponde al orden de Dios. Un ejemplo, todas estas cosas que nosotros pensamos que son las cosas que están en nosotros las correctas, si vemos al espejo de Dios y lo vemos como un espejo, vamos a darnos cuenta que realmente las cosas que nosotros pensamos muchas veces no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Pero esto va a pasar. Vamos a tener la oportunidad de seguir con nuestra convicción, o nosotros elegir convertirnos y cambiar nuestra manera de pensar, y para que pueda ser cambiada nuestra manera de vivir. Aleluya. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria a Dios? Alce la honra y la gloria por siempre. Amén. Muchas veces yo pensé, es que esto puede ser de esta manera, y de esta manera yo sé que es. Incluso tenía una opinión de Cristo muy atravesada. Yo les quiero decir que cuando mi hermano me dijo Jesucristo es Dios, dije a mi carnal, qué falta de noticias estás, carnal. Y le digo a mi carnal porque así lo trataba siempre mi hermano. Qué falta de noticias estás, que no te diste cuenta que cuando Jesús vino hace 2000 años ya existían las piedras, carnal, ya existían las tortillas. ¿Sabes lo que me dijo mi carnal? Oye, me saliste muy político, sabes muchas cosas, pero de Dios no sabes nada. Y dije, tú eres el que no sabes. Pues ya cuando Cristo vino ya todas las cosas se llamaban como se llaman. Y pues Él es el Creador, me dijo. Cuando empecé a mirar la escritura me di cuenta que Jesucristo era el Creador. Cambió mi manera de pensar y mi manera de creer. La idea que yo tenía fue cambiada totalmente. Ahora les puedo decir con seguridad, Jesucristo es Dios. A mí me consta, Jesucristo es Dios, lo creo, lo dice su palabra, Jesucristo es Dios. Cambió mi idea, cambió mi manera de pensar. Pero ahora usted y yo tenemos la oportunidad de pensar y meditar. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo creemos? ¿Será posible que nuestra convicción sea tocada y sea moldeada a la verdad? Le quiero decir que sin Dios va a ser imposible, pero con Dios va a ser posible. Solamente está de que usted elija ponerse en las manos de Dios y todo es posible. Con Dios todo es posible. Amén. Les quiero decir que cuando yo decidí creer a Dios, todo cambió. Todo cambió. Mi manera de pensar fue traspasada a otro extremo donde definitivo antes yo era muy, de alguna manera, muy estricto en algunas cosas que yo no permitía que pasaran en mí. Empecé a tolerar muchas cosas que sin Dios es imposible tolerar. Por gracia de Dios cambió mi manera de pensar. Por gracia de Dios, amén. Le voy a decir una cosa que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, empieza a cambiar nuestra idea. La escritura a nosotros nos enseña y nos dice que, definitivo, dice, el que cree en mí, dice, como dice mi palabra. Hay una promesa porque dice, el que cree en mí, como dice mi palabra, como dice la palabra, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Entonces, para que nosotros podamos sentir eso, necesitamos tener un paladar de siervos. Necesitamos tener un paladar de hombres convertidos, mujeres convertidas, de hombres que han reconocido y han entregado su voluntad a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Denle la honra y la gloria. Dios es bueno. Ahora es necesario mirar la diferencia de estar convencido a estar convertido. Les quiero decir que es muy grande la diferencia. Y es necesario que nosotros hablemos estas cosas porque les quiero decir que en este tiempo muchos cristianos, no quiero juzgar a nadie, pero muchos tienen un criterio contrario a la idea de Dios. Les quiero decir que hay mucha murmuración en la iglesia. No estoy mencionando a ninguna iglesia en particular, estoy hablando de cristianos que se entregaron a Dios
y todavía en su corazón hay murmuración. Todavía en su corazón hay rencor. Todavía en su corazón hay cosas que perjudican su estado espiritual. Y esta es un área que muchas veces nosotros nos hacemos adictos a las cosas que nos perjudican. Y tal parece que nosotros no hemos comprendido que la convicción de lo que se trata es de cambiar de idea. Cambiar de idea. Y la convicción no la va a dar ningún ser humano. La convicción, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no lo convence Dios, aunque lo convenza una persona muy intelectual, muy inteligente, usted no va a durar. Pero cuando usted es convencido por Dios y pasa al convertimiento, pase lo que pase, usted no se va a separar de Dios. Aleluya, denle el aplauso al Señor, Él lo merece. Ahora, ¿cómo pudiéramos describir la palabra conversión? La parte más difícil es comprender que la conversión tiene que ver con la transformación de nuestras vidas. La conversión, ya entramos a otro nivel donde tiene que ver con la conversión de nuestras vidas. La conversión, de ahí le voy a decir que no es cualquier cosa, es algo que lo eleva a otra dimensión en el servicio a Dios. Lo eleva a otra dimensión en mirar las cosas seculares que teníamos nosotros en ocasiones en alto valor. Y quiero decir que la conversión de Pablo tenemos en ejemplo, es una gran experiencia que podemos nosotros mirar que vivió Saulo de Tarso, que después cambió hasta su nombre, el apóstol Pablo. Lo que él pensaba definitivo, aunque les quiero decir que tenía un fundamento bíblico bajo la ley, cuando él fue transformado a la gracia, cambió su estructura de ideas. De ser un perseguidor se convirtió a ser un anunciador de una verdad que estaba proclamada por Dios para llevar la salvación a aquellos que la recibieran. Le voy a decir, el cambio de ideas de ser él un general romano a ser ahora un siervo del Todopoderoso, a sufrir por el amor de Cristo, lo llevó a un cambio extremo en su conversión. Él como general romano no le permitía a nadie que le levantara la voz, pero como siervo de Dios permitió incluso ser él azotado 40-1 por amor al Todopoderoso. La conversión lo llevó a sufrir por amor a Cristo. Sufrió cárceles, sufrió afrentas, pero déjele voy a decir que su conversión fue total. Él mismo dice en el libro de Romanos: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y empieza a poner una lista donde definitivo, hambre. ¿Sabe qué? Al venir a Cristo, él cuando era general comía sus horas y comía de lo que quería. Pero cuando vino a Cristo empezó a aprender a ayunar porque no tenía incluso ni qué comer. Pero era más feliz sirviéndole a Cristo, convertido totalmente, que como general romano que él era antes. Con Cristo, él lo dijo: estoy completo. Dijo: mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Todo lo que vivía le hallaba sabor, y sabor a victoria en Cristo Jesús. Le hallaba sabor a él mirar que se estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Qué maravilloso es Dios. Es un convertimiento total. Yo les decía que la parte más difícil es comprender que la conversión tiene que ver con la transformación de nuestra vida. La transformación de nuestra vida, ¿sabe que nosotros lo podemos experimentar inmediatamente cuando Dios nos transforma? Somos transformados. ¿Sabe qué? Usted lo empieza a experimentar. Lo que antes usted no soportaba, lo empieza a soportar y se le hace nada. Que anteriormente con cualquier gritito ya se embofaba con un espíritu de pleito que estaba dispuesto a pelear. ¿Sabe qué? Después le pueden abofetear y usted sabe que se va a mantener firme en su conversión. Convertido totalmente por amor a Dios. Exactamente así como lo dice la palabra de Dios. Nuestro Dios vino a ser el ejemplo.
Dice que como cordero mudo no abrió su boca. ¿Sabe qué nos aprendemos? Muchas veces que alguien dice algo de nosotros, que diga, ¿qué no dijeron de Jesús? Pero si usted no estuviera convertido, hermanos, seguro usted sabe que iba a decir, le voy a decir, yo me descosifiqué una vez y fui a agarrar del cuello a uno y le dije, muéstrame lo que estás diciendo. Siempre decían allá que cuando lo agarré, hasta mi hermano lo agarré del cuello y no se creen que no. No, es que estaba jugando. Pues con eso no se juega. Y mira, ahorita estoy dispuesto a todo, te va a ir muy mal. Dime quién te dijo, porque aquí se va a arreglar muchas cosas. Se asustó esa persona, hermanos. De ser un músico, tocaba conmigo. Dejó de tocar porque yo no, sin Dios soy otra persona. Pero ciertamente cuando Dios me convirtió, cambió todo. Después no hablaron mal de mí. ¿Sabe qué? Me hicieron travesuras. Tuve que soportarlas por amor a Dios. Pero les quiero decir que todo lo que han hecho y lo que me han hecho a mí, he mirado cómo Dios trata esas cosas. Ha habido personas que han tratado de hacernos mal. No estoy diciendo que me alegro por lo que les pasa, pero les ha ido muy mal. Y sabe lo que yo digo, Señor, no les tomes en cuenta. Me toca hacer lo mismo que hizo Esteban. No les tomes en cuenta, Señor. Perdónales. Otras personas sí han tenido la oportunidad y Dios me ha escuchado. Una de ellas, los hermanos fueron testigos, vino aquí. Discúlpenos, hablé muy mal de usted. ¿Sabe qué? Arregló todo. No, en mí estaba arreglado, pero él arregló en su corazón lo que él traía. Dije, hermano, yo nunca te he tenido rencor. Para mí eres la persona que yo conocí. Desde que te conocí eres el mismo. Te amo igual. No hay nada. Ustedes son testigos. Esto es lo que Dios hace. Pero sin Dios, hermano, nosotros solamente convencidos, hermanos, somos capaces de incluso hacer cosas que no debemos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Convicción es cambio de idea, como le estaba diciendo. Conversión es cambio de vida. Amén. ¿Están conmigo todavía? Incluso pudiéramos hacer ilustraciones de lo que es un cambio de vida. El cambio de vida, cuando es una conversión, y es una conversión, como dice la Escritura, para usted y para mí, la conversión nos va a llevar a nosotros a experimentar lo que antes creíamos definitivo, dejó de ser importante para nosotros. Ahora lo importante es lo que Dios dice que creamos. Les digo, poniendo ejemplos, lo que antes vivíamos deja de ser importante para nosotros y empieza a ser importante lo que Dios dice que vivamos. Lo que antes nosotros hacíamos incluso deja de llamarnos la atención y empezamos nosotros a experimentar que el hacer la voluntad de Dios a nosotros nos empieza a hacer algo que nosotros no habíamos experimentado antes. Lo saboreamos, lo deleitamos. Nuestro paladar sentimental cambia. Pero si nosotros solamente estamos convencidos, nuestro paladar sentimental sigue siendo el mismo. Le hacen una mala cara y usted quiere hacer 2. Le hacen una mala acción y usted quiere hacer 3. Así está la vida. Alguien me dice una cosa, nosotros queremos decir 2. Le estoy diciendo porque nosotros tenemos que detectar qué es lo que hay en nosotros, porque nosotros mismos tenemos que analizarnos. Se está acercando el tiempo y es necesario que vayamos a la palabra de Dios. Mire lo que hizo el rey David. Yo no sé si usted este día pudiera hacer lo mismo. Vaya a Salmo 139 y vamos a mirar este salmo, los últimos 2 versículos. Yo no sé si usted se atreviera o se va a atrever a hacerlo, pero vamos a tener la oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere arreglar las cosas en nosotros. Todo este salmo es un salmo muy hermoso. Empezando desde el principio dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, todo conoces de mí.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, dice, mis pensamientos. ¿Qué te puedo ocultar, Dios mío? ¿Qué te puedo ocultar? Todo conoces de mí. David se presentó. Él había fracasado. Él había cometido un error, pero ¿sabe qué? Cuando se presentó traía limpio su corazón. No podía engañar a Dios, por eso fue que le dijo: sabes que tú conoces todo de mí. Examina, si hay algo que cambiar, cámbialo en mí. Este día vamos a tener la oportunidad de llegar a su presencia. Y si en realidad usted y yo queremos entrar a una conversión, es necesario que platiquemos con Dios y le digamos: Señor, tú conoces todo de mí. No te puedo ocultar nada de lo que hay en mí. ¿Cómo pienso? ¿Cómo creo? Tú lo conoces, Señor. Pero el cambio de ideas es necesario en nosotros. Si usted está dispuesto, una vez más, convicción es cambio de ideas, pero conversión es cambio de vida. ¿Qué es lo que elegimos? Porque pudiera ser, muchas ideas ya fueron cambiadas en nosotros, pero realmente el cambio total de nuestra vida no lo hemos logrado porque no le hemos pedido a Dios como nosotros debemos pedirle. No nos hemos presentado ante Dios y decirle: Señor, tú conoces todas las cosas. ¿Qué tipo de paladar está en mí? ¿Qué es lo que me saboreó más, tu palabra o las cosas que yo traigo en mi mente y en mi corazón? ¿Cuáles son las cosas que yo les hallo más sabor? Gloria a Cristo Jesús. Verso 3 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, dice, te son conocidos. Todos. Por donde usted vaya, por donde yo vaya, Él conoce su caminar. Sabe hacia dónde se dirige, sabe hacia dónde me dirijo yo. Sabe cuál es la intención de mi caminar. Hasta en mi mirar. Él sabe cuál es mi intención de mirar. Todo conoce, amén. Dice: pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Y aquí dice: oh Jehová, tú la sabes toda. Gloria a Cristo Jesús. Verso 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Esta parte pudiera llevarnos a una excusa. Qué Dios tan sabio, no puedo comprenderlo. ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué yo actúo así? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué estas ideas están en mí? ¿Qué quiere decir? Que esas ideas alguien las plantó en nosotros y no fue Dios. Dios quiere plantar lo que está escrito en su palabra. Este es el manual de nuestra vida. Esta es la palabra que a nosotros nos permite relacionarnos con el Creador de nuestra vida. Es el que nos permite a nosotros forjar una relación con nuestro Creador. Yo no sé si usted se atreva, como le digo, la última parte de este versículo, de este capítulo, los últimos versículos, David se atrevió a decirlo. Pero ¿cuántos de nosotros nos vamos a atrever a decirlo este día? Lo que dice ahí, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David le dijo eso, pero de antemano Dios, antes que le dijera, ya conocía su corazón. Por eso Dios dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque sabía qué corazón había allí. Pero pregúntese usted: ¿qué dirá de usted y de mí Dios? ¿Qué corazón es el que mira? ¿Qué paladar es el que a nosotros nos da el sabor de lo que nosotros saboreamos? ¿Qué paladar hay en nosotros? ¿Un paladar de oveja o un paladar de lobo? Yo me quedé corto. Le voy a decir que podía hablarles de la vida del lobo y de la vida de la oveja. Aún el lobo puede mirar. La vida de las ovejas es una vida hermosa. Les quiero decir, muchas veces nosotros anhelamos, es más, con la piel de oveja que nos ponemos siendo lobos, el ser humano no puede detectar eso, pero Dios sí detecta lo que hay en su corazón. Dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero dice el verso 23 una vez más, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Qué reto tan grande le puso.
se puede decir, se puso David ante su Creador. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué invitación. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hoy vamos a tener la oportunidad, una vez más, usted y yo. Espero que se les quede en su mente lo que es convicción. La convicción solamente es cambio de ideas, porque ya muchos ya cambiamos las ideas incluso, y algunos no celebran lo que celebraban antes, algunos ya no hablan lo que hablaban antes, algunos incluso ya no piensan como pensaban antes. Pero la conversión, convertirse, es un cambio de vida total. Usted y yo tenemos la oportunidad, nos vamos a presentar ante Dios. Y cuando nos presentemos, de antemano les quiero decir que, como dice la palabra de Dios aquí al principio de este salmo, dice: antes que salga la palabra de mi boca, tú la sabes toda. Tú conoces mi acostar y mi levantar, tú conoces mi caminar, Señor. ¿Qué te puedo ocultar? Es tiempo de que nos presentemos tal como somos y no seamos hipócritas, porque muchas veces en el tiempo de la necesidad queremos bajarlo del cielo y decir: Señor, escúchame. Un paladar con un sabor hipócrita. Pero qué hermoso fuera que viniéramos con tal como soy, Señor, así como dice el himnólogo, sin nada que ofrecerte más que mi corazón. Si usted y yo pensamos, nos conviene. Nicodemo, cuando le dijo: te es necesario nacer de nuevo, Cristo no estaba jugando. Le era necesario, aún siendo un principal, le era necesario convertirse. Le era necesario convertirse. Aún usted, siendo alguien aún aquí en la iglesia que tenga un ministerio, nos es necesario, yo también me voy a invitar, nos es necesario convertirnos. No se crea que en una eternidad estamos hablando de 2, 3 días, estamos hablando de un sinfín de días y de años. Si aquí en veces nosotros nos duele una muela y ¿sabe qué? Quisiéramos que se acabara ese dolor. Es más, andamos buscando de qué manera se nos puede quitar. No se crea que el estar en ese lago de fuego va a ser comparado a un dolorcito de muela a lo que se va a sufrir allá. Estamos hablando de un sufrir eterno y constante. Todo por un ratito de placer, un ratito de rebelión. Es mejor que nosotros miremos. Una vez más, conversión es un cambio de vida total. Convicción es un cambio de ideas solamente. Usted puede elegir. Quiero solamente la convicción, un cambio de ideas y ahora ya soy mejor que antes. Pero sigo siendo el mismo pecador. Sigo siendo la misma persona con mis pecados. Cuando usted se convierte, cuando yo me convierta, definitivo es cuando Dios borra todos nuestros pecados, porque debe haber un arrepentimiento genuino y debe empezar a haber un servicio de excelencia. Dios es el que cambia, pero para que lo pueda cambiar a uno, tiene que venir a los pies de Cristo. Está invitado este día. Los que están a través de estos medios, los invitamos a que usted ahí en su hogar puede inclinarse y decirle: Señor, ciertamente puede haber una convicción en mí. Ya entendí, ya hubo un cambio de ideas, ahora ya no pienso como pensaba, pero ahora necesito una conversión total. Necesito un cambio de vida total. Déjale, voy a decir, un cambio de vida total es que usted se comprometa con Dios. Dios tiene una obra aquí en la tierra. Y sabe que caminar en su obra es estar constante en el caminar con la obra. Quiero decir que ciertamente estamos hablando de una persona que viene un día, 4 o 5 días no viene, 4 o 5 servicios. Estamos hablando de una persona que está convencida. Falta convertirse para que haga un compromiso. El cuerpo de Dios
cuerpo que es la iglesia, cuerpo de Dios, requiere de miembros que estén entre los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Si usted mira capítulo 10, verso 25 del libro de Hebreos, que dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Está hablando de una costumbre, pero no es una costumbre buena. Está hablando de una costumbre que solamente lo ha alcanzado para convicción. Pero si forja una costumbre para conversión, va a ser continua su participación en el cuerpo de Cristo. La mies es mucha, dice la palabra de Dios, y los obreros son pocos. ¿Cuántos pudiéramos venir y decirle: Señor, examíname, Señor, tú conoces todo de mí? Nos invitamos este día, pasemos al altar. Los que gusten pasar al altar, pasemos al altar y vamos a orar juntos. Vamos a decirle al Señor: Señor, examíname. De antemano le quiero decir que Dios ya nos examinó, Él ya sabe lo que necesitamos, pero requiere de que usted lo reconozca, requiere que yo lo reconozca, requiere que nosotros miramos, nos pongamos ante Dios. Examíname, mira mi corazón. Cuando usted le diga: mira mi corazón, no sé si se atreva a decir también: pruébame, conoce mis pensamientos. Mi convicción ya pasó a otro nivel, mis pensamientos ya están en orden, ya alcanzo a entender lo que es bueno, lo que es malo. Pero mi conversión todavía está fluctuante, todavía no estoy determinado a servirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por los que estuvieron o están con nosotros todavía a través de estos medios, Señor, por la red. Señor Jesús, bendice sus vidas, cúbrelos con tu gracia, Señor Jesús, y permítenos, Señor Jesús, ir avanzando, Señor Padre amado, a esa cita, Señor, que tenemos contigo en la eternidad, Señor Jesús. Que podamos, Señor Jesús, nosotros llegar cantando y alabando tu nombre, Señor Jesús. Que podamos, Señor Jesús, nosotros reconocer, Padre amado, que tú, Padre bendito, fuiste el que nos rescataste de una vana manera de vivir. Que tú, Padre amoroso, mereces honra y gloria, Señor. Y aún, Señor Jesús, en la eternidad, Padre amoroso, seguir glorificando tu nombre para siempre y por siempre. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Despide, Señor, tus siervos que están a través de estos medios, y permítenos orar, Señor, todos juntos en este lugar. Les invitamos que oramos con nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cuántos quieren ser renovados? ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Cuántos quieren de verdad decirle: Señor, quiero una conversión total? Quiero, Señor, ser ese instrumento útil para tu obra, Señor Jesús.